de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Diga, Señor, yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí navegaré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, y lléname de nuevo. Diga, Señor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Dile al Señor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre. Amén. Bueno, ese es el canto que los niños querían cantar. Los niños querían cantar, y también aprovechamos la oportunidad. ¿Se da cuenta, hermano, qué hermoso? Que solo los niños participaron. El niño Buti, Zoé. Yo voy a despedir con un canto. Amén, amén. Vamos a irnos a Miqueas. Amén. Miqueas, hoy es la cuarta parte de Miqueas y es la última parte. Vamos a leer en el capítulo 6 de Miqueas. Me dicen como amén cuando estén ahí. Amén. 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 Dice su palabra: la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como reverencia a Dios. Pues nos ponemos de pie. Dice: oíd, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate,
Contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Una vez más reitero, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Usa otra vez la palabra altercará o pleiteará. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Amén. Ahí. Gloria al Señor, aleluya, santo es el Señor. Qué hermoso, hoy nos hemos gozado, hemos cantado con alegría de nuestro corazón. Tenemos muchas cosas por qué estar agradecidos con Dios. Escuche bien, porque esta es la última parte de Miqueas. Ha tenido 3 oportunidades para aprender sobre el libro de Miqueas. Hoy es la última. Y hemos leído el capítulo 6. Y pues yo estuve analizando en mis horas de descanso, de mi almuerzo, de trabajo. He estado analizando y viendo. No conozco muy a fondo cómo se desarrolla un juicio en una corte. No conozco mucho, estoy estudiando apenas eso. Pero hoy vamos a hablar referente a eso. Hoy vamos a tocar ese tema porque lo habla. ¿Quién lo habla? ¿De quién estamos estudiando? ¿De qué libro estamos estudiando? Miqueas. Y por eso vamos a hablar pensemos por un momento en un tribunal. Pensemos por un momento en un tribunal. Eso nos viene a la mente. Un juez. Si ustedes me ayudan, ¿qué se nos viene a la mente cuando se piensa en un tribunal, en una corte? Abogados. ¿Qué más? Ministerio público. ¿Qué más? Testigos, sí, testigos. ¿Qué más? Objeciones. Bueno, ya son términos más profundos. Pero sí, va dentro del litigio judicial. Licenciado. Investigación, ¿cómo está? Investigación. Pero para que haya un juicio, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Cómo se le llama a lo que tuvo que haber pasado? Muerto. No solo por eso. Fue un No sé. criminal. ¿Ah? Como para que haya un juicio, ¿qué es lo que fue? Un divorcio. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tuvo que haber pasado antes? hizo algo ilícito? Ah, exacto, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Hizo algo ilícito, sea lo que sea, es algo ilícito y es un delito. Como si alguien sabe que la luz está en rojo y que no debe pasarse, si se pasa, ya es un ilícito, es un delito. Entonces, para que haya un juicio tiene que haber un delito. Hay un juez, hay también un juez que defiende, ¿no? Defiende la causa. Hay un fiscal, todo eso. Y hay personas
Hay personas que Dice, ¿cómo se llaman esos que están ahí, que están viendo también que ellos tienen? hay fiscales y está el jurado. El abogado es el que ayuda por si a una persona qué pasó para que él diga a esos abogados. Ese es el testigo. Como les digo, no tengo muy a fondo el conocimiento, pues sería yo un mentiroso si dijera, que conozco bien a fondo lo que es la abogacía, apenas estoy aprendiendo de eso. Pero hoy nos toca hablar. Ustedes van a escuchar de qué se trata. Dios llama a juicio a su pueblo. Escuche bien. Aquí, antes de seguir. Hay en la corte hay un juez que está al frente, ¿no? Y hay una persona que es la que pide ese juicio. Le voy a explicar. El que cometió el delito, ese no va a pedir el juicio, porque él no quiere juicio. El que pide el juicio es el acusador. ¿Sí me comprende? Muy bien. Entonces, para que haya un juicio, tiene que haber un acusador. Sí. Si hay un acusador es porque hay una víctima. Bien. Pero en este caso, vamos a entrar a la palabra de Miqueas. En este caso hay algo que en el mundo se llama algo bien trágico. Escuche bien lo que vamos a ver ahorita. Lo más trágico para un acusado, ¿sabe qué es? Que el acusador sea el mismo juez. ¿Sí me entiende? Terrible que el que acusa al acusado sea el mismo juez. Vámonos, ahora sí vámonos. Dios llama a juicio a su pueblo. Él es el juez y el acusador. Dios está acusando a su pueblo y le dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios, por qué está enojado con ellos? El acusado es el pueblo y los testigos son las montañas y las colinas del país que han visto su gloria. Han visto cómo Dios ha ayudado, ha rescatado. ¿A poco usted no cree que el mar sea un testigo cuando se abren dos? Y todos los soldados que vienen a destruir, a matar a los israelitas, se cierra el mar y no le hacen nada a los israelitas. ¿No cree que el mar es testigo y decirle a Israel, Israel, el Dios Todopoderoso abrió un camino en medio de mí para que pasaras tú? Amén. Eso es lo que dice. Dios comienza pidiendo, escuche bien porque esto parece como un asunto legal. ¿Cómo se desarrolla este juicio? El juez, Dios soberano, comienza pidiendo al acusado Israel que haga memoria, que recuerde bien cuáles fueron las acciones de Dios contra el pueblo, para que ahora se comporte como un enemigo que cobra venganza. ¿Alguien puede leer 3 y 5? Del 3 al 5. Pueblo mío, ¿qué te hice? Sigue. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respondió contra mí. Porque yo te hice subir la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y María. Pueblo mío, acuérdate ahora que consejo da Balaam, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitio hasta Gilgal. Amén. Yo quiero que de esta noche usted se vaya habiendo sabido qué quiere decir el Señor con esta palabra en Miqueas.
Dice su palabra en esta enseñanza que el Señor comienza pidiéndole al acusado, no lo está condenando todavía, no le ha condenado, simplemente le está diciendo, recuerda. Escuche bien, hermano. Al hombre que muere no le vaya a parecer desconocido que cuando muera y haya pasado esa luz que está en esa senda, cuando venga el momento de presentarse ante Dios, va a haber un momento de calma. Escúchalo bien porque es importante. Donde Dios le va a decir, ven hijo, ¿por qué tú crees que mereces el cielo? Pues que yo hice buenas obras, yo hice esto, el otro. Ah, muy bien, muy bien. Israel, ¿por qué crees tú que mereces ser un pueblo victorioso, un pueblo que triunfe sobre sus enemigos? ¿Por qué? Ah, porque nosotros somos los herederos de la promesa. Ah, porque nosotros somos hijos de Abraham. Así le decían al Señor, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no te equivoques, hermanito. Hasta de las piedras se pueden levantar hijos de Abraham. Retorno. Cuando pase la luz, el ser humano, después de la muerte, se va a presentar ante Dios. Yo no sé si instantáneamente después de la muerte o cuándo. Ese es otro tema que tendría que explicárselo. Pero después de esa luz va a llegar un momento donde Dios le va a dar una calma y le va a decir, espera, vente hijo. Se va a abrir algo frente a usted y le va a decir, esta es tu vida, hijo, recuérdala. ¿Dónde encontramos la palabra recuerda? Aquí en Miqueas. Amén. Dice, levántate, dice el Señor. Llama pues a los montes, escuchen montes, firme cimiento de la tierra. El Señor estaba en tabla juicio con su pueblo. Y le llama al pueblo y dice, pueblo mío, ¿qué te hice? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo le voy a enseñar esta tarde. ¿Qué te voy a hacer? ¿Es presente o futuro? ¿Qué te voy a hacer? ¿Es presente o futuro? ¿Qué te hago es presente? ¿Qué te voy a hacer es futuro? ¿Qué te hice? ¿Qué es? ¿Y dónde dice que te hice? Vamos. ¿Dónde dice? Verso 3. ¿Quién no lee y descubre la palabra? Pueblo mío, ¿qué te hice? Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué te hice? Cuando el Señor dice eso, está mencionando un pasado. ¿Y qué tiene que hacer Israel, el acusado, en ese momento? Empezar a recordar lo que Dios le hizo en el pasado. ¿Cosas malas? No, cosas buenas. ¿Qué dice? Lo saqué de Egipto, lo redimí. Cuando Balac quería maldecir al pueblo de Israel, no lo permitió Dios, es lo que quiere decir en la palabra. ¿Qué va a hacer Dios con cada ser humano? Va a decir, ven, esta es tu vida, recuérdala. Después, hermanos, el mismo ser humano va a decir, sí, Señor, tienes razón, esas puertas están cerradas para mí. ¿Por qué? Porque no lo va a juzgar un ser nada más, lo va a juzgar la palabra, la misma palabra que hoy se le predica, es la que lo va a juzgar. Por eso yo les decía aquel día, hermanos, no se lo dije, si hay tiempo para cambiar algo, para dejar algo, para abandonar algo, hágalo antes de que venga ese día. Si lo que yo le estoy diciendo a usted le parece que fuese una idea o una percepción muy personal mía, yo lo llevo. Usted ha escuchado esa historia, no necesito ir y leerle.
Cuando el rico pedía que se mojara el dedo, se lo pusieran en la lengua donde está siendo atormentado, ¿qué hizo el Señor Abraham? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo a él? ¿Le mencionó el presente o el futuro? El pasado. El pasado. Porque el pasado, escuche bien, el pasado es lo que te va a definir para ser salvo o para ser condenado. Lo que has hecho. ¿Qué quiere decir? No sus pecados, porque si sus pecados, si el Señor se los perdonó, dice el Señor, ni me acuerdo. Pero si usted siguió y siguió en el mismo camino, lo que hoy siembra, ¿qué va a pasar? Lo va a cosechar. Y el rico, pensando que quizás iba a motivar compasión en el padre Abraham, dice, haz esto para mí. Padre Abraham le dice, hijo, este hombre que ves acá sufrió, pasado. Este hombre que tú ves acá fue despreciado. Este hombre que tú ves acá fue discriminado. ¿Y qué era de tu vida? ¿Qué era de tu vida, rico? En aquel tiempo, él era atormentado y tú reías. ¿Qué está viendo ahí? Están viendo una escena de... Están recorriendo el pasado para ver si eres justo o eres injusto. ¿Quiénes se van al cielo? ¿Los injustos o los justos? Los justos. Así que, hermanos, lo que hoy sembremos es lo que va a definir nuestro futuro. Yo no sé cuántos textos se puede aprender en su cerebro, pero con lo que hoy escucha, que se lo grabe en su corazón, con eso bastaría para que usted alcanzara ese conocimiento para no ir a ese lugar de tormento donde ese hombre está. ¿Por qué estamos hablando de esto? Usted dice, ¿qué tiene que ver con Miqueas? Tiene que ver, hermanos, porque hay un juicio. Hay un juicio. Y no toda la palabra es pasado. La palabra de Dios abarca los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y en el futuro Dios dice que va a haber un trono blanco. En ese trono blanco van a ser juzgadas todas las naciones. Aún aquellos que las autoridades no encuentran quién le hizo daño, quién lo mató, quién lo desapareció, quién lo secuestró. Ese día el mar va a arrojar sus muertos. Gente que nunca encontraron la va a arrojar. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Me estoy inventando la palabra juicio? No, Dios dice que va a haber un juicio, porque ya está establecido, no hay de que si quiere o no. ¿Qué dijimos? Que Dios lo que dice lo cumple. Y si Él dice que hay un juicio, va a haber un juicio. Así que, hermanos, empecemos desde hoy a crear un argumento que nos defienda, un argumento sólido con hechos, es decir, creamos hechos buenos para que no haya ningún problema, que antes de ser juzgados vayamos a ser premiados. El pueblo de Israel está siendo juzgado en ese momento, aleluya. Mediante este recurso a la memoria, escuche bien, porque yo le digo esto, hermano, no, yo sé que me detengo en estas partes, pero es que es tan importante, hermano, porque hay mucha gente en el mundo que está secuestrando, que está robando. ¿Cuántas personas no hay que esperan en la mañana al que ya cobró su salario de toda una semana, que ha sudado ganando el salario, para que otro nomás venga ahí esperando a ver a qué hora le quita sus cosas, o deja su casa sola y anda viendo a quién le roba? Tanta rapiña, tanta maldad, pero creen que
que todo se va a olvidar. No. Va a haber un día donde hay un juicio. Va a haber un día donde se le va a presentar esa escena. Dios le va a decir, ven hijo, esta es tu vida. No te la voy a decir yo, recuérdala tú mismo recuérdala. No, ¿qué necesitas que yo te lo diga? No, ven, mira. Ah, sí, Señor, ese es el día que estuve. Ese es el día, Señor, que los egipcios venían atrás de mí y me iban a matar. Pero tú abriste un camino en medio del mar y me salvaste la vida. Oh, muy bien, sigue. Oh, Señor, ese es el día que ya me moría de sed en el desierto. Y rompiste la peña y sacaste agua para quitarme la sed. Oh, ese es el día, Señor, que estaba en el desierto y me moría de hambre. Y tú hiciste caer codornices y maná del cielo para alimentarse. Ese es el día, Señor, que las serpientes picaban nuestro cuerpo y estaba causando mortandad en el campamento. Pero tú mandaste levantar una serpiente y todo aquel que miraba ahí era sano por mandato tuyo, por la palabra. Sí, Señor, lo recuerdo bien, lo recuerdo todo. ¿Qué vamos a recordar nosotros? ¿Qué vamos a recordar en nuestra vida? Que el Señor no va a ocupar decirnos nada. Nosotros mismos. Va a decir el Señor, ¿cuántas veces te perdoné, hijo? Tantas. ¿Te decían a ti que mi venida podía ser cualquier momento? Sí, Señor. ¿Te decían que iba a venir como ladrón en la noche? Sí, Señor. Sí. Amén. Qué suspenso, ¿verdad? Vamos a ver este suspenso. Vamos. Mediante este recurso a la memoria, Israel reconoce que no ha correspondido, escuche bien, en nada a las expectativas de Dios. Admite su pecado y quiere resarcirlo, pero de una manera torpe y equivocada. Encuentre el entendimiento para esta palabra. Alguien lea verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Aceptará el Señor? ¿Sigue? Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Amén. Cuando el juez no acepta el holocausto de un pueblo que no renuncia a la prevaricación, al pecado, ¿sabe en qué se convierte? Yo no le voy a decir en qué se convierte. Usted me va a decir en qué se convierte con el ejemplo que yo le voy a dar. Cuando un policía está frente a una persona que ha cometido un ilícito, como dijo el hermano, y ese policía o esa persona que tiene autoridad tiene un libro donde está una norma y donde la norma dice que esta persona infringió esa norma, valga la redundancia. Cuando el que cometió el ilícito saca de su bolsillo un billete y se lo entrega a la persona que tiene autoridad, ¿está resarciendo el daño que hizo? No. No. ¿Cómo se le llama eso? Soborno. Soborno, corrupción. ¿Qué está haciendo Israel cuando le presenta a Dios
holocaustos, sabiendo que no es válido porque él no ha abandonado la vida anterior. ¿Qué está haciendo Israel? La palabra que usted usó. ¿Está sobornando a quién? A Dios. ¿Quién Dios? ¿Qué es Dios? Es el juez. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos da el entendimiento? Cuando Israel está dando esos miles, como dice el Señor, ¿con qué te presentarás? ¿Con qué me presentaré? Dice Israel. ¿Con millares de carneros? Si Israel no abandona su vida, que el Señor le está recriminando y diciendo, deja esa vida, cambia, vuélvete a mí. Si Israel no deja esa vida y le está ofreciendo al Señor, al juez, holocausto, ese holocausto no se recibe, escúchalo bien porque es importante, no se recibe como sacrificio, se recibe como soborno, tratando de agradar a Dios, pero diciéndole, mira Dios, te traje esto bonito, mira al Señor, te traje este carnerito, ahorita derramamos la sangre para que a ti te agrade, la gordura que trae este animalito para que a ti te agrade, pero como ya sabes, voy a seguir ahí en el pecado. Ese soborno, sobornando al juez. ¿Y se puede engañar al Espíritu Santo? No, no se puede. Por eso dice Dios, no, yo no quiero sacrificio, yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero tus ofrendas, yo quiero tu corazón quebrantado, dice el Señor. Yo quiero verte humillado ante mí, dice el Señor. Qué bonito tema este, para que ustedes conocieran lo que es, cómo Israel trata de sobornar a Dios mediante sus ofrendas y holocaustos. Por eso dice el que hizo la enseñanza con estos posibles sacrificios, que es una manera equivocada de tratar de agradar a Dios. Con ninguno, dice, con ninguno va a agradar al Señor, porque no es eso lo que el Señor pide. ¿De qué le sirve al Señor tantos sacrificios y holocaustos si la perversión del corazón sigue intacta? Todo lo que el Señor espera en la práctica de la justicia y fidelidad a sus mandatos, lo que ya le había dado a conocer, era lo que tenía que hacer. El versículo 9 es la respuesta. ¿Quién me ayuda con el 9? La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, presentar atención al castigo y a quien lo establece. Amén. Dice que dice, es sabio temer a su nombre. Es sabio. Quiere decir que todo aquel, escuche bien, todo aquel que tiene temor de Dios es sabio. ¿Y cuántos sabios andan por ahí por el mundo? Que me da risa pues que algunos programas, para comenzar un programa, tienen una frasecita ahí. Como dijo el filósofo tal y tal. Ahora hasta una cantante es filósofa. Como dijo la filósofa tal. ¿Qué dice la palabra? Sabio el que teme a Jehová. Ese es el sabio. ¿Cuál filósofo? Sabio. Esos son necios. Y la gente está equivocada con sus bonitas frases. ¿Por qué no agarran la Biblia y dicen como dice el Señor aquí en tal capítulo? Esa es sabiduría. La sabiduría del Señor. Amén. ¿Qué más dice el 9? La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Amén. ¿Qué decíamos temprano? Que no solo lo bueno vamos a recibir. A veces viene castigo. Pero si nosotros somos humildes y decimos, Señor, aunque me castigues,
sigue siendo justo. Señor, aunque me quites la vida, sigue siendo un rey justo, sigue siendo un juez justo. Porque tal vez yo lo merezco, Señor. Pero vamos por el mundo pensando que no merecemos lo que viene como repercusión de nuestros hechos. Si fue tan bueno para hacer algo, sea tan bueno para recibir la repercusión de sus actos. Y lo digo para todo el que escucha, y lo digo para Johnny Michael también, para todos. Esto es para todos. De todo lo que hagamos, hay una repercusión. ¿Y qué dice el verso 9? Prestad atención al castigo, 1, y 2, ¿a quién? Lo establece. ¿Quién es el que lo establece? Jehová Dios, el juez. Él tiene derecho de castigarnos. ¿No gusta, verdad? ¿No gusta esa palabra? Jehová tiene derecho de castigarnos. Amén. Así que cuando vengan las lágrimas por ahí, no se asuste, dígale, Señor, gracias, porque dice tu palabra que el Padre que ama, corrige. Al que ama, corrige. Amén. La segunda parte del capítulo 9, la segunda parte del capítulo, versos 9 al 12, explícita con más detalle las acciones contrarias a la justicia que el pueblo ha practicado. ¿Se acuerdan que para que haya alguna acusación debe haber algo que el pueblo está haciendo? ¿Qué está haciendo? Verso 9. Del 9 al 12, el 9 ya lo leímos. 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa, Que es detestable. que es detestable. Siga. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Amén. ¿Se da cuenta? Engaño, rapiña, enriquecimiento ilícito, digamos, personas que se hacen ricos a causa de los pobres, robándoles. Fíjense que yo estaba analizando cómo en el libro de Miqueas, dentro de los acusados, están los príncipes. ¿Quiénes son los príncipes? En nuestro caso, ¿quiénes serían? Los presidentes. Está acusando en la palabra de Miqueas a los profetas. ¿Por qué cree usted que Dios va a tener el juicio contra los profetas? ¿Qué le decían al pueblo? ¿Lo que Dios decía o mentiras? Los falsos profetas. Mentiras. Le hablaban al pueblo cosas que Dios no decía. Y también Dios los va a traer a juicio. ¿Cómo le llamaríamos hoy en día? No, pero ¿cómo se llamaría? Si los príncipes son los presidentes, los profetas, ¿quiénes serían hoy en día? Los pastores. Pastores, evangelistas, misioneros, sacerdotes, diáconos, ancianos, obispos, reverendos. Todos ellos, entre ellos han de haber personas que son sinceras con Dios, ¿verdad? Pero también van a haber personas como los que menciona Miqueas, falsos profetas. ¿Y qué decía en la otra parte que estudiamos? Que le decían cosas buenas al pueblo cuando había algo de tragar, dice ahí, ¿no? De comer. Ahí sí, aquí hay palabra de Dios. Hay muchos ahorita así, hay muchos evangelistas famosos que les interesa el dinero. Pasen aquí los de 500 y aquí tú de 50, espérate, tú no, todavía no, los de 200 nada más.
los de 500. Viene juicio para ellos. Viene juicio. Dios los va a juzgar. También jefes de los pueblos. Hoy serían los alcaldes. ¿Cuántos quieren llegar al poder para robar? ¿Sabía usted que Tijuana, esto se va a quedar en la historia, Tijuana también es una de las ciudades más sucias? No, hablando en violencia también. Pero a ver si usted está de acuerdo conmigo. Tijuana es una de las ciudades más sucias en cuanto a las calles donde sale el sucio de los drenajes. Es una de las ciudades más sucias acá. ¿Dónde no va usted que no encuentra una calle que esté tirando sucio de la alcantarilla? ¿Quién de todos los alcaldes se ha preocupado por ayudar al pueblo en eso? Nadie. Solo quieren el dinero. Dinero, tú siempre con el dinero, dice el programa. Ellos quieren dinero, pero van a ser juzgados. Ellos piensan que no van a ser juzgados, porque la palabra de Miqueas también es aplicable a un día venidero, porque también habla de la restauración de Israel en el tiempo final. Entonces, también esas personas van a ser juzgadas. Ahorita no hay nadie que los juzgue, salen del poder y salen a andar de viajes en los países porque no hay juez que los juzgue a ellos. Son intocables. Jueces. En el tiempo de Miqueas también habían jueces. Cuando un pobre iba con un rico a acusarlo, me robó mi heredad, el juez torcía el derecho para beneficiar al rico, lo dice la palabra. Dejaban sin herencia al huérfano. Todo eso es lo que Dios viene a juzgar. ¿Cuántos jueces hoy en día hay que el trabajador trabajó tantos años en una empresa, va a pelear su caso y el juez le dice, claro, yo te ayudo, confía en mí, cuenta conmigo, pero él al final lo que está contando son los billetes que le dio la empresa, y al trabajador, perdiste, te falló, mira, tuvimos así de ganar, te falló, algo te falló. Sacerdotes, que ya lo mencionaron, hay una lista. Cuando ya leímos todo el libro de Miqueas, cuando usted tenga tiempo puede volver a darle una ojeadita y va a encontrar cómo Dios no se dirige exclusivamente a una persona. Habla de todos ellos, príncipes, jefes, jueces, sacerdotes, profetas. Eso indica, hermano, que toda la sociedad va a ser juzgada por su vida, por su persona individualmente y como autoridad o la autoridad que ejerció. Amén. Cuando Dios esperaba de Israel esos frutos acordes con los beneficios de la salvación y la libertad, miren lo que ha hecho. De ahí que el destino de Israel sea cosechar lo que él mismo sembró. Sembró injusticia y pecado, ahora tendrá más injusticia y muerte para sí mismo. Se ve entonces que no se trata de una venganza de Dios. Es el mismo hombre, el mismo pueblo que se autodestruye con obras contrarias al proyecto de Dios. Como quiera, que todo el capítulo gira en torno a la idea de juicio. Este es el castigo, su propio castigo. Amén. De nuevo, la lectura facilista del futuro. Terminamos en un momento. El panorama descrito aquí no se puede ser más sombrío y desesperanzador. No hay ni un solo justo. Desde las más altas esferas de la sociedad, escuche,
príncipes, lo que yo le decía, príncipes, dirigentes, jueces, administradores de los bienes, todos se han corrompido. Lo más selecto de la sociedad es comparable a la zarza y al espino, que no sirven para nada, ni para arder. Como la corrupción vino la inseguridad, no hay tranquilidad ni sosiego, ni siquiera en el espacio más reducido del hombre, su familia, ni con la persona con quien se comparte la propia intimidad. Estamos terminando. La esposa. Corrupción, inseguridad, descomposición social y moral es lo que rodea al profeta. Y es por eso que el juicio anunciado vendrá pronto. Ante la impotencia del profeta para cambiar esta situación, solo le queda esperar confiado la llegada del Señor su Salvador. Amén. Ahí terminamos este libro, recordándoles que después del juicio, con eso termina el libro, que después del juicio Jehová trae luz y libertad. Porque no todos tienen que ser condenados, no todos tienen que pagar por los que actuaron mal. Hay personas que actuaron bien y ese es el remanente que se queda para disfrutar de la gloria de Dios después de su ira. Ya tranquilo Dios, ya pasó este juicio. ¿Cuáles son los que se quedaron? Está el remanente de Dios. Con ellos, paz. Y viene la compasión de Jehová por Israel. ¿Por qué? Porque vamos a repetir otra vez. Jehová no es sombra para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y él le prometió a Abraham, su amigo, que iba a dar la promesa a su pueblo. Y por esa promesa, Dios va a tener misericordia de Israel al final de los tiempos. Con eso termina el libro, compasión de Jehová por Israel. Termino, leamos juntos para terminar. Es todo lo que vamos a decir. Vamos a terminar. 19. El último verso de Miqueas 19:20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. No hay más que decir. Amén. Dios me lo bendiga. La palabra habla sola. Gloria al Señor. Concluimos, hermanos, nos mostramos y adoramos al Señor con un canto y nos despedimos.